Martes 20 de septiembre del 2022, qué gusto saludarlos y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como todas las noches tenemos importante información para compartirla con ustedes. Hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora los invitamos a revisar juntos los titulares de la jornada. Continúa la búsqueda de María Bernal en su 9º día de desaparecida. La madre de la cadete procesada por la desaparición de María Bernal se pronunció ante el caso. 392 casos de personas desaparecidas se investigan en lo que va del 2022. Niños y adolescentes son las víctimas colaterales en casos de violencia de género. Se estima que 144 menores han quedado en la orfandad. En lo internacional, se alcanzó un nuevo récord de migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos. Y en los deportes, el tenista Roger Federer se despedirá del tenis profesional este viernes 23 de septiembre, con un partido de dobles en la Laver Cup. Empezamos con toda la información, amigos televidentes. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, detalló que hay un plazo corto establecido para encontrar tanto al agresor como a la víctima en el caso de la desaparición de María Belén Bernal. Mientras tanto, la madre de la joven abogada invita a un plantón. Encontrar a la víctima y al agresor en un corto plazo son los dos objetivos que se ha planteado el Ministerio del Interior respecto de la investigación que se sigue por la desaparición de María Belén Bernal. 3 bloques de búsqueda son los que se han implementado, así lo informaron las autoridades, quienes también detallaron que el perímetro se ha extendido por zonas también del centro norte de la ciudad. Bueno, hay una ruta técnica que la establece DINASED, de acuerdo al levantamiento y a las declaraciones, de acuerdo a las llamadas telefónicas, y eso es que nos permite establecer puntos donde nosotros vamos a realizar la búsqueda. El día de hoy vamos a realizarlos aquí en el puente de Guápulo, tenemos en el puente de Gualo, tenemos en el sector de Jerusalén y también en el Cerro Casitagua. Mientras tanto, la búsqueda en sectores aledaños a la Escuela de Policía Nacional, donde se vio por última vez a Bernal, se realiza porque los agentes observaron grabaciones de las cámaras de seguridad públicas de las urbanizaciones y locales comerciales del sector y habrían logrado determinar que el vehículo en el que se movilizaba el hoy prófugo Germán Cáceres pasó por esos lugares. Trazabilidad con tecnología para determinar la ubicación de los teléfonos que cada uno de ellos portaba. Se ha hecho trazabilidad de los vehículos y de la movilidad en todas esas rutas. Carrillo sentenció. Y si no, tendremos que salir todos, incluido el ministro, porque no puede esto quedar en impunidad. Es una vergüenza para la Policía Nacional y tenemos que resolverlo de esa forma. Sobre el presunto hallazgo de la motocicleta de Cáceres en Tulcán. Eso justamente fue ya descartado el día de ayer con el comandante de la subsónico, comandante de la zona. De otro lado, la madre de Bernal hizo una invitación. El miércoles nos encontramos debajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahí nos concentramos a las 4 de la tarde para exigir respuestas a la desaparición de María Belén Bernal. La única procesada por el caso es una estudiante de la Escuela Superior de Policía de Quito. Según las investigaciones, ella está procesada como coautora de la desaparición de la abogada. El 16 de septiembre, la estudiante fue detenida con fines investigativos. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en el mismo tema, la madre de la detenida por la desaparición de la abogada de María Belén Bernal dio importantes declaraciones. Escuchemos. Papito Yemo, te quiero mucho, que Diosito te bendiga. Otro día sin Belén Bernal. Germán Cáceres, esposo y principal sospechoso de la desaparición, prófugo. Además, una cadete detenida que se podría enfrentar de 7 a 10 años de cárcel. Es el resultado de una noche oscura que aún no puede ser descifrada por los propios investigadores del caso. El único culpable es él el que se escapó, no mi hija. Y ellos dejaron escapar, al único culpable que tenían dejaron escapar.
Como toda historia tiene dos caras, y hoy, en exclusiva para el noticiero, la madre de la cadete detenida hace importantes revelaciones. Sabíamos que ese día sábado ella estuvo en una parrillada con algunos cadetes donde se presentó este oficial. Hasta ahí. Pero de que mi hija haya tenido algo con eso, yo lo ignoro completamente. Desde que ocurrieron los hechos, Rosa no ha conversado con su hija Jocelyn, la cadete detenida, por el caso de la desaparición de la abogada Bernal. Sin embargo, dice confiar en la mujer que formó. Por todo lo que se dijo en la audiencia, yo sé que mi hija lo hizo obligada por él, fue una víctima de él. Versión que es respaldada por el abogado defensor de la cadete, que revela el contenido de los chats utilizados en la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva para Jocelyn. Que le dice, vos no viste nada, no escuchaste nada, te está diciendo clarito, a ver, di pues que escuchaste o di lo que te fregaste. Amenazas y no comprende cómo solamente su hija está detenida. ¿Dónde está el otro teniente? Porque hubo muchas personas más que lo mismo que mi hija escuchó, escucharon ellos. ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no lo encierran lo mismo que lo han hecho con mi hija? Según Realpe, el principal sospechoso, el teniente Cáceres, luego de dar la versión en fiscalía, regresó a la escuela superior y se marchó. No sin antes despedirse de todos sus compañeros y alumnos. Lo hizo en un emotivo momento, para después fugarse y no rendir cuentas a la justicia. Él no es que se coge y se va a escondidas de dónde está el teniente Cáceres y no asomó. Él se dio el tiempo de despedirse de todos. De la cadete Jocelyn Sánchez se despide. Cuidado, cuidado, digas algo de lo que escuchaste, cuidado. Rosa recuerda que un día su hija le dijo un comentario que ahora le encuentra sentido. Brigitte siempre decía que ahí hay normas donde ellos no deben avisar, no deben decir nada de lo que ellas vean, simplemente se deben callar a todo lo que ellas vean. Solo esperan que se haga justicia, encuentren a Belén y que la soga no se rompa del lado más débil. En redes sociales circuló un video que un miembro de la Policía Nacional agredió a su esposa en un evento público en Vinces, provincia de Los Ríos. En el video se puede observar cómo el agresor abofetea en el rostro a la mujer y a las personas de su alrededor, quienes no interfieren en las agresiones. La Policía Nacional emitió un comunicado rechazando y condenando todo tipo de violencia hacia la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar, e informó que se iniciaron los procesos correspondientes tanto en la Fiscalía como internamente en la institución. No podemos normalizar este tipo de acciones, señores. El femicidio y otros tipos de violencia de género afecta gravemente a víctimas colaterales como los hijos de las mujeres a las que se les quitó la vida por el simple hecho de ser mujeres. En la siguiente nota le contamos qué medidas se aplica en Ecuador para ayudar a esos menores. Veamos. ¿Te gusta para ti? ¿Es importante este río? Sí. ¿Sí? Que lo traía a distraernos, bañarnos aquí para jugar, divertirnos con mi tío, con mis primos. Y todo, ella se lanzaba al río. Contacto con la naturaleza, era lo que ella la hacía emocionar. Lo que acabamos de escuchar son las voces de A y María Isabel, hijo y prima de Celeste Vera, una víctima de femicidio. Celeste fue asesinada por el padre de sus hijos en el año 2017 cuando tenía 36 años. Luego, el hombre se suicidó y ambos niños quedaron en orfandad. Años después murió uno de ellos por una dolencia cardíaca y ahora A está a cargo de Isabel, la prima de su madre. Que es el único que quedó de mi sobrina, es este niño. Por eso ya hay que cuidarlo, porque como él dice que está como un árbol sin hojas, ¿sí ha visto los árboles sin hojas? Así queda uno cuando es huérfano. A es uno de los más de 1.400 niños y adolescentes que quedaron en la orfandad por el femicidio. Según datos de la Fundación Aldea, solo este año se contabilizan 114 y de acuerdo a la ley, a ellos les corresponde un bono económico para víctimas de femicidio, aunque en el caso de A, la ayuda no llega. Nunca recibieron estos niños un centavo de nada. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tenía prevista la ayuda para 563 niños, aunque actualmente el bono es dado a 160. La ayuda económica se entrega de forma diferenciada. Si es un hijo, recibe $125, si son dos, 183 y si son 3 o más, 230. Y también se establecen ciertos parámetros para acceder a este beneficio, como por ejemplo, que los menores pertenezcan a los quintiles más bajos. Carolina Basante, Noticias 7.
Desde el 2014 se tipificó el delito de femicidio en el Código Integral Penal. Sin embargo, existen dos términos para referirse a este delito. En la siguiente nota le explicamos qué es el femicidio y su diferencia con el feminicidio. El concepto feminicidio proviene del neologismo femicidio, que se remonta al siglo XX. El término feminicidio es un sinónimo de femicidio. Es el femicidio o feminicidio, mucho más abarcativo e incluyente el término feminicidio que el término femicidio. En el Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 141, se establece al término femicidio. Sin embargo, desde la tipificación de este delito, los casos no han disminuido en el país. Porque no se ha abordado la esfera de prevención. Es fundamental entender que el ámbito de la violencia de género desde las obligaciones internacionales del Estado implica una esfera de prevención y de protección. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, en América Latina y el Caribe se ubican 14 de los 25 países del mundo en donde más se cometen feminicidios. Además, solo en 2 de cada 100 casos los agresores son enjuiciados. Para López, parte de la problemática radica en la falta de formación en perspectiva de género. Se puede identificar cuáles son los patrones de violencia. Se puede cesar los actos de violencia y evitar que acontezcan para no llegar a instancias como feminicidios, como violencia intrafamiliar, también como desapariciones forzadas involuntarias. Según el estudio de la Alianza Feminista para el Mapeo de Feminicidios del Ecuador, encontró que las armas de fuego son la herramienta más utilizada al momento de cometer los femicidios. En segundo lugar están las armas blancas con un 27%, manos con un 12% y otros objetos en 22%. Manuela Bedón, Noticias 7. Y escuche con atención porque otra mujer desapareció en el sector turístico del Pailón del Diablo, en Baños, provincia de Tungurahua. La visitante encargó sus pertenencias en la administración de un local la noche del domingo. No se sabe nada más de ella. La novedad fue reportada al ECU 911, que coordinó la llegada de policías para que investiguen el caso. Entre las pertenencias de Gladys T. se encontró el número telefónico de su hijo, quien afirmó que su madre fue al Pailón del Diablo a desestresarse. 19:11, continuamos informando, amigos televidentes, y le contamos que solo hasta julio del 2022 se investigan 392 casos de personas desaparecidas en el país. Sin embargo, se registran 4.000 denuncias. Desde el 2013 en Ecuador ya no se debe esperar 24 o 48 horas para reportar una desaparición. Las labores de búsqueda serán inmediatas. María Belén Bernal lleva 9 días desaparecida y para su búsqueda se han movilizado decenas de equipos de rescate, además de familiares, entre ellos su madre Elizabeth Otavalo. Su caso se suma al de miles de familias ecuatorianas que todos los días se preguntan ¿dónde están? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Eso que lo queremos saber. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para considerar a una persona como desaparecida? Desde hace 9 años no se debe esperar 48 o 72 horas para comenzar las labores de búsqueda. Desde el 11 de diciembre del año 2013. Logramos que ese día no se debe esperar más, y lo que es más, también logramos nosotros que la desaparición, la investigación no se archive. Cuando no existen noticias de algún familiar, lo primero será llamar al ECU 911 y además presentar una denuncia por desaparición en la Fiscalía o en las unidades especializadas de la policía como DINAPEN o DINASED. Sin embargo, para Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, estos trámites quitan tiempo valioso. Y que pasan horas y dentro de una desaparición son segundos a veces que uno ya no puede volver a encontrar a su ser querido. Según estadísticas del Ministerio de Gobierno, entre enero y julio del 2022 se reportan 392 casos de personas desaparecidas, de los cuales el 52.8% son mujeres y el 47.2% son hombres. Han habido más de 4.000 denuncias de desaparecidos, de los cuales 392 casos entran a investigación. De acuerdo a la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, la búsqueda no se suspenderá aun cuando existan sospechas de su muerte. Pues está la denuncia por desaparecido,
la Fiscalía tiene la responsabilidad y la DINASEC de seguirle buscando. Sin embargo, para los familiares, la vida nunca vuelve a ser la misma. Días que no se come, noches que no se duerme. Porque esto nos cambia la vida totalmente a todos. Para nosotros se acabó todo. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema, amigos televidentes, porque arrancó el censo penitenciario en la cárcel de Cotopaxi, que tiene más de 3.000 reos. Veamos. Este lunes inició el censo penitenciario en el centro de privación de Cotopaxi, que alberga a más de 3.000 PPLs o personas privadas de la libertad. El censo penitenciario inició el 22 de agosto y se lo realiza en coordinación con el INEC, Registro Civil, Criminalística de la Policía, Ministerio de Salud y el SNAI. Y consecuentemente poder establecer junto con todo el Frente Social cuáles son las políticas que podemos aplicar o que se pueden reformar para dignificar el trato a las personas privadas de la libertad, para humanizar las condiciones y para transformar de hecho el sistema penitenciario. Se busca recopilar información estadística actualizada sobre las condiciones de la población penitenciaria y las características de los 36 centros de privación de libertad que existen en todo el Ecuador. Porque al interior de muros no sabemos qué es lo que está sucediendo. Ellos nos dan estos hallazgos, nosotros hacemos un tamizaje de esta información y lógicamente lo hacemos de una manera muy técnica para realmente marcar unos esquemas estructurales de cambio de un antes y un después del sistema penitenciario. Hasta el momento se han censado 10.811 personas privadas de la libertad en 21 centros, es decir, un 34% de la población penitenciaria. No tan solo en el hecho de que un censo, sino podernos preguntar cómo nos sentimos, en qué condiciones vivimos, qué nos hacen falta. Es algo que, nunca se ha visto. Yo tengo 4 años privada de libertad y me parece algo súper bien porque sé que van a tomar las medidas precautelares para podernos ayudar y mejorar la calidad de vida dentro de cualquier centro de privación de libertad. El complejo de Guaya será el último donde se realice el censo penitenciario, 2 centros que albergan el 30% de la población carcelaria, y para noviembre de 2022 se tendrán los primeros resultados. Amigos televidentes, nos damos un pequeño corte, pero regresamos y le contamos que la cantidad de migrantes detenidos en la frontera estadounidense alcanzó una cifra sin precedentes durante el año fiscal en curso. No se despegue de nuestra señal. Gracias por continuar junto a nosotros, amigos televidentes. Vamos con más información porque como parte de su agenda en Estados Unidos, el presidente Guillermo Lasso participó este martes en la sesión plenaria de la Asamblea 77 de la Organización de las Naciones Unidas. Mañana está previsto que intervenga en este foro. Como parte de su agenda en Estados Unidos, mantuvo reuniones con empresarios, jefes de Estado y también con la sociedad civil. Intervino en un conversatorio de ambiente organizado por la iniciativa Global Clinton y participó de encuentros con el primer ministro de Portugal y representantes de la ONU para los refugiados. En los foros donde intervino destacó las cifras macroeconómicas de su gestión en el país. Este año ya estamos proyectando un déficit alrededor de 2 puntos del PIB, una mejora sustancial en el manejo fiscal. Las reservas monetarias internacionales ya están por encima de 9.000 millones de dólares, que 9 puntos del PIB son las reservas históricas más altas de toda la República del Ecuador. Nunca hemos tenido estos números. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo estamos cumpliendo, lo cual tampoco es usual en el Ecuador. Normalmente los acuerdos se quedaban a mitad de camino. Nos falta una última revisión en estos meses que va a permitir un desembolso a finales de año o comienzos del próximo año. Pero estamos on track, siguiendo la línea del acuerdo con el fondo. Y no tanto porque es la línea del fondo, sino porque es el pensamiento de nuestro gobierno, un manejo ordenado de las finanzas públicas. La liquidez del gobierno hoy es también una liquidez récord en la historia del Ecuador. Estamos manejando con mucha prudencia y también tenemos cifras récord, inclusive no solamente de la cuenta única del Tesoro, sino de todo lo que implica el sector público.
Este martes 20 de septiembre se reinstaló la mesa de diálogo sobre derechos colectivos a fin de promover una articulación institucional en el marco de un Estado intercultural. Ahí se abordaron temas de educación bilingüe, justicia indígena, entre otros. Desde el gobierno se informó que existen más de 280.000 beneficiarios de los centros de desarrollo infantil, mientras que desde las organizaciones sociales se hizo referencia al rediseño de malla curricular, el mejoramiento de la infraestructura y la reincorporación de maestros desvinculados. Reperfiló su deuda con 2 bancos chinos, lo que implicará un alivio financiero para el país. ¿Pero qué significa esto? Se lo contamos a detalle a continuación. El presidente Guillermo Lasso confirmó los acuerdos de reperfilamiento de deuda por 1.395 millones con el China Development Bank y 1.832 millones con el China Exim Bank, para un alivio financiero de 1.400 millones hasta el 2025. La reestructuración de la deuda china representan ahorros de flujos de cerca de 300 millones por año. Uno de los principales beneficios será en el plano petrolero, por la liberación de la disponibilidad del crudo para su venta, como también lo explica el expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán. En la época del presidente Correa se hizo una preventa petrolera y obviamente pues ahora se libera ese petróleo que se prevendió a $25 y hoy podemos vender al precio real que está a 88.35. Solo ahí hay una utilidad de casi el 70% en cada barril de petróleo. A ello se le suma la suspensión de 6 meses a las amortizaciones de las líneas comerciales del China Exim Bank, lo que significa el pago que se hace por cada tramo de deuda. Cada pedacito de deuda es un pago que se llama amortizar la deuda, es decir, cancelar. Para el experto, reperfilar una deuda, que significa volver a negociar los plazos y las tasas, es en esencia un gran beneficio económico para el país. En el momento que se está evitando la amortización, el pago de la deuda, está liberando recursos que van a ser beneficiosos para la inversión en salud, educación, bonos, etcétera. Para el Ejecutivo, estos acuerdos también implican el sentar las bases de una futura cooperación con instituciones crediticias chinas para el Ecuador. Lautaro Andrade, Noticias 7. El precio mínimo de sustentación para la caja del banano se fijó el lunes tras un histórico acuerdo entre productores y exportadores. Este martes sus actores brindaron más detalles de un consenso que no se lograba, escuche bien, en más de 15 años. Juntos, entre productores de banano, exportadores y el Ministerio de Agricultura como facilitador, la mesa de negociación tuvo humo blanco para que se fije el precio de la caja de esta fruta desde el 1 de enero. Subió de 6.25 a 6.50. Va a regir para el 2023, todo el año 2023. El banano representa el 18,1% de las exportaciones nacionales y ahora con el acuerdo se busca que los productores más pequeños obtengan un valor justo por el producto y para ello evitar discrepancias con los exportadores. Es necesario que formalicemos la cadena. Para esto también se ha acordado que deben existir los contratos avalados por ambas partes en cada ámbito de la negociación de banano. El lado productor espera que se cumpla el precio establecido y se regule la oferta ante un valor lo más cercano a la realidad. No es el que consideramos que era justo, pero sin embargo, en aras de mantener el bienestar de la actividad bananera, pensamos que de alguna forma servirá para que tengamos un año normal, el 2023, que es lo que queremos todos. Los exportadores explicaron que el monto fijado obedece a criterios específicos para seguir siendo competitivos en el exterior. Debíamos de poner un precio que nos permita sostenernos en los mercados y poder crecer en los mercados. Los 6,50 del precio de la caja de banano se mantendrán así hasta el 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, si en el camino surgen inconvenientes, el Ministerio de Agricultura sugiere. Y si hay eventualidades fortuitas, pues estoy seguro que nos sentaremos, analizaremos y tomaremos decisiones conjuntas para enfrentar cualquier reto. Como menciona el viceministro de Desarrollo Productivo, se aspira a que el Consejo Consultivo se convierta en una hoja de ruta de trabajo para la toma de decisiones y un ejemplo a las demás cadenas productivas de que se puede actuar en consenso. Lautaro Andrade, Noticias 7. En el año 2024 se realizará la acreditación de centros de educación superior en el país. Para preparar a los institutos y conservatorios para este proceso fue presentado el plan de autoevaluación y diagnóstico.
Las autoridades de educación superior se reunieron en Quito para presentar el Plan Nacional de Autoevaluación y Diagnóstico, con fines de acreditación de los institutos técnicos y conservatorios. Un análisis interno, un autodiagnóstico que permite a las instituciones prepararse para luego, cuando venga el proceso de evaluación en el año 2024, ya se hayan cumplido todos esos elementos, todos esos aspectos. Este proceso iniciará a finales de este mes y se extenderá hasta 2023. A partir del 30 de septiembre arranca el proceso de autoevaluación con la conformación de los comités de evaluación interna de cada uno de los 52 institutos públicos del país. Con esta iniciativa buscan el involucramiento de los institutos de educación para poder garantizar que estos institutos vayan a pasar el proceso de evaluación que luego hará el CACES en el año 2024. Y aunque la convocatoria es para los centros públicos, el llamado también está hecho para los institutos privados. Para todas las instituciones, los institutos públicos y privados del país, se velará que exista un proceso de autoevaluación permanente. Esto incluye a los públicos y a los privados. La autoevaluación forma parte del nuevo reglamento establecido para la acreditación de centros de educación superior en 2024. Carolina Basante, Noticias 7. La Corporación Nacional de Finanzas Populares colocará hasta diciembre de este año $400 millones para créditos orientados a micro, pequeñas y medianas empresas del país. Acceder a un microcrédito a través de una cooperativa de ahorros es mucho más fácil que a través de la banca y facilita el desarrollo de los emprendedores, aseguran los ciudadanos. La accesibilidad es mucho más fácil, el tema de los requisitos también. Por eso creo que la mayoría de las personas, más que todo del campo, van y optan más por las cooperativas que por los mismos bancos. Para emprendimientos y para todas las cuestiones que indican, sí es una opción viable, ¿no? Porque en el banco hay mucha burocracia, piden muchos requisitos, entonces si es una manera simplificada estaría muy bien. Y el objetivo del gobierno es fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. A través del otorgamiento de créditos de segundo piso a las cooperativas de ahorro y crédito que usan estos recursos para generar microcréditos productivos que llegan a las manos de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Quiénes son los socios de las cooperativas de ahorro y crédito? Pues son socios que tienen actividades en todos los sectores económicos del país, tanto en producción, comercio, servicios. La CONAFIP se espera colocar hasta diciembre de 2022 en las diferentes cooperativas del país $400 millones que se destinarán a microcréditos a emprendedores. Casi el 40% de nuestras operaciones de crédito están en la zona rural, especialmente en el sector agropecuario. Pero también tenemos otros conceptos de inclusión financiera, como por ejemplo, de cada 10 créditos que se entregan con recursos de la CONAFIP, 5 están en manos de mujeres emprendedoras. De estos 400 millones, $120 millones corresponden a lo destinado por el gobierno nacional como parte del acuerdo con el movimiento indígena en la mesa técnica de banca pública y privada. Y de estos $120 millones, en julio y agosto ya hemos colocado $75 millones y creemos que a finalizar el mes de septiembre vamos ya a llegar a los $110 millones. Con esto estaríamos cumpliendo antes del compromiso que era hasta diciembre. Durante 2021 y lo que lleva de 2022, la CONAFIP ha colocado $615 millones en créditos productivos. Amigos televidentes, a las 18 horas de hoy finalizó la fase de inscripción de precandidatos que buscan participar en las seccionales de febrero del 2023. Hasta el momento, poco más del 70% de que los candidatos a nivel nacional han registrado su inscripción. Veamos. Hasta las 5 de la tarde de este martes, más del 70% de candidatos de escala nacional han solicitado la inscripción para los comicios seccionales del 2023 y el CNE ha recibido 7.848 formularios. En finalización de inscripción ya hemos tenido un porcentaje de 79,5% registrado hasta las 5 de la tarde cuando se ha hecho el corte.
Es importante señalar que este porcentaje va a seguir subiendo por cuanto la información se va actualizando minuto a minuto. De las 24 provincias, el mayor porcentaje de inscripción es en Sucumbíos, con el 92.2%, y el menor porcentaje se registra en Imbabura, con el 57.9%. Para agilizar las inscripciones, el Consejo Nacional Electoral habilitó su sistema informático para que el proceso se realice de manera virtual. La pandemia nos obligó a modernizar nuestro proceso, nuestro trabajo. Segundo, para facilitar a las organizaciones políticas que desde cualquier sitio puedan hacer este trabajo. Sin embargo, también se dispuso mesas electorales para las inscripciones presenciales. Pusimos mesas de ayuda, 149 mesas a nivel nacional, dependiendo de la necesidad de cada provincia. Una vez inscrita la candidatura, las delegaciones provinciales del CNE deberán evaluar la documentación presentada, misma que también será notificada a los partidos políticos. Revisan, notifican a todos los contendores, a todos los partidos políticos. La lista 1 ha inscrito a estos, revisen ustedes también. Una vez notificados, tienen 24 horas para objetar la candidatura. En el caso de una objeción, la candidatura inscrita deberá defender su postulación. Si esta es rechazada en la Junta Provincial, el precandidato podrá acudir al CNE, y si es rechazado en esta segunda instancia, también podrá acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Edison Saavedra, Noticias 7. Según el visor de siniestralidad, hasta la fecha, en el 2022, se han registrado, escuche con atención, 14.388 accidentes de tránsito, en los cuales 12.412 personas resultaron lesionadas. Organizaciones de la sociedad civil han analizado estos datos y realizaron un informe con propuestas para disminuir estas imposibles cifras. Veamos. El índice de siniestralidad de tránsito en el Ecuador es uno de los más elevados de la región. A escala nacional, las ciudades con mayor índice de accidentes de tránsito son Quito, Guayaquil, Ambato, Santo Domingo, Cuenca e Ibarra. Daniela Chocón, representante de la Fundación TADEM, explica que uno de los principales factores de siniestros son el exceso de velocidad y conducir en estado etílico. Cuando uno está intoxicado de alcohol, pues el riesgo de matar a alguien sube 17 veces. Y que las principales víctimas están entre 19 y 45 años. Y de ese segmento, 26 a 35 son los más afectados y entre el 70 y el 80% de los casos son hombres, tanto perpetradores como víctimas. Además, se encontró que los sectores donde se dan con mayor frecuencia los accidentes de tránsito son las intersecciones. 50% de los siniestros fatales a peatones y ciclistas es en el cruce de una calle, y el exceso de la velocidad está muy asociado. Desde los colectivos Fundación Tandem, Carechina en Bici y Asociación de Peatones de Quito desarrollaron propuestas para disminuir estas cifras, una de las cuales sugiere es la eliminación de rangos moderados de velocidad. Rangos moderados, que en las ciudades las velocidades sean solo de 30 a 50 máximo. En temas de consumo de alcohol, por ejemplo, el Ecuador tiene una norma muy permisiva, que inclusive está por el doble de la recomendación de la Organización Mundial de Salud. La OMS te recomienda que se tenga solo 0.05 de alcohol en la sangre para poder conducir. Según los datos de la Agencia Nacional de Tránsito en su visor de siniestralidad, de enero a agosto del 2022 se han registrado 14.388 siniestros de tránsito y como resultado 12.412 personas resultaron heridas y 1.470 fallecieron, es decir, en promedio, 6 personas mueren al día en las vías. Manuela Bedón, Noticias 7. La cantidad de migrantes detenidos en la frontera estadounidense alcanzó una cifra sin precedentes durante el año fiscal en curso. La patrulla fronteriza responsabiliza del fenómeno a regímenes comunistas fallidos. Veamos. Poco más de 2 millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos cuando intentaban ingresar al país de forma ilegal durante el año fiscal en curso, que empezó el 1 de octubre de 2021, según cifras publicadas por la patrulla fronteriza. Ciudadanos de México, Venezuela y Cuba fueron los más detenidos durante el mes de agosto. La tendencia le ha generado críticas desde el Partido Republicano a la administración Biden.
El gobierno demócrata, por su parte, califica el envío de migrantes de zonas fronterizas a ciudades y estados santuarios como jugar a política con seres humanos. Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos. Según datos compilados por el New York Times del Departamento de Seguridad Nacional, se ha permitido permanecer en el país a 1 millón de personas que solicitan asilo. La abogada de inmigración Claudia Bernal explica las justificaciones más comunes entre dichas solicitudes recientes. Frustración en cuanto a la realidad económica de sus países, la imposibilidad de obtener medios o trabajo, o que no tienen nada de comer, o que no hay empleo, o algunos también expresan la inseguridad que se vive en términos generales en la zona donde están viviendo. Bernal explica que estas dificultades son legítimas, pero no caben entre los 5 aspectos cobijados por la ley estadounidense sobre el asilo, que se refiere a miedos creíbles por asuntos religiosos, de raza, nacionalidad, opinión política o por hacer parte de determinado grupo social. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte, pero al regreso le contamos toda la información deportiva y el suizo Roger Federer se despedirá del tenis profesional este viernes 23 de septiembre con un partido de dobles en la Laver Cup y no disputará partidos individuales durante el torneo. Ya regresamos. Amigos televidentes, vamos con toda la información internacional y comenzamos contándoles que el huracán Fiona se fortalece tras dejar un muerto y 12,000 desplazados en República Dominicana, además de daños catastróficos en Puerto Rico. Ahora se perfila a las Islas Turcas y Caicos. Fiona se convirtió este martes en un poderoso huracán de categoría 3, justo antes de tocar tierra en las Islas Turcas y Caicos. En su paso por República Dominicana dejó una persona muerta, más de 12,000 evacuados y daños en viviendas. El hombre fallecido se encontraba cortando un árbol en su casa por prevención, en la región de Nagua. El presidente Luis Abinader declaró 3 provincias del este como zonas de desastre, entre ellas El Ceibo, Atomayor y La Altagracia, donde se encuentra el balneario de Punta Cana. En varios sectores hubo interrupciones de los servicios de luz y agua, calles anegadas, vías bloqueadas y postes de luz caídos, así como carreteras cortadas. Como ya sabemos, está impactando con sus mayores efectos, vientos fuertes, mareadas anormales, oleaje anormal y también intensos aguaceros en estas localidades. Las autoridades dominicanas precisaron que 18 de las 32 provincias de República Dominicana en el norte y en el este han sido declaradas en alerta roja, por lo que la jornada laboral continuará suspendida hasta el jueves. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que las lluvias continuarán con posibles nuevas inundaciones catastróficas, tanto en el este de República Dominicana como en Puerto Rico, donde Fiona dejó daños devastadores. Bueno, fueron un poco fuertes, porque pasó mucha velocidad, ¿no? Las torrenciales lluvias dejaron sin electricidad a la isla y llevaron al presidente estadounidense Joe Biden a declarar el estado de emergencia para este territorio, una medida que permite liberar fondos federales para las labores de ayuda. Un apagón general dejó a más de 3 millones de habitantes sin luz y apenas ha podido restablecerse para unos 10,000 usuarios. La lluvia seguirá azotando a la isla al menos 2 días más. El temporal desbordó varios ríos y derribó árboles. Más de 800,000 personas quedaron sin servicio de agua potable y se prevé que en la trayectoria este martes el centro de Fiona pase cerca de las británicas Islas Turcas y Caicos. Y crece la tensión entre la Iglesia Católica y el gobierno nicaragüense. A pesar de que el Papa Francisco aseguró tener un diálogo con Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega prohibió más tradiciones católicas y más sacerdotes siguen huyendo del país. Las fiestas patronales más extensas que se realizan en Nicaragua en honor a San Jerónimo fueron prohibidas por la Policía Nacional, según informó la Arquidiócesis de Managua a través de un comunicado. La tradición católica se realizaba desde el año 1839. La Arquidiócesis de Managua comunica que la Policía Nacional de la ciudad de Masaya ha informado a las cofradías y párrocos de las parroquias de San Miguel Arcángel y San Jerónimo que por razones de seguridad pública no estarán permitidas las procesiones en las festividades respectivas de esa ciudad. Es la segunda actividad religiosa que el gobierno de Daniel Ortega prohíbe en lo que va del año.
¡Viva Nicaragua libre! El mes pasado impidió la realización de una procesión en honor a la Virgen de Fátima. Católicos nicaragüenses exiliados en Estados Unidos protestaron este domingo para rechazar las acciones contra la iglesia. Nos sentimos tristes, muy tristes, porque la verdad es que nunca esperamos esto. Sentimientos tristes, de dolor, de ver cómo tienen marginado a nuestro pueblo de Nicaragua, a los sacerdotes, a la iglesia católica. El obispo de Honduras, José Canales, informó que unos 50 sacerdotes han solicitado refugio en su país y en Costa Rica, una situación que no ocurría desde el fin de la Guerra Civil en 1990. 50 sacerdotes se han exiliado, fueron a Honduras, otros han salido por la seguridad de su vida. En Nicaragua muchos decimos, preferimos que estén exiliados, hablando por Nicaragua, que estén presos. Las prohibiciones de las procesiones y el exilio de sacerdotes católicos se dan en medio del diálogo que, según el Papa Francisco, el Vaticano mantiene con el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América. Y en Bolivia, comerciantes de hoja de coca protestan por el mercado paralelo formado en el 2021 y que aseguran ha afectado a la producción. Eddie Machicado, que fue detenido luego de que algunos de sus asociados destruyeran el mercado paralelo en medio de enfrentamientos con los cocaleros de Arnold Alanes, la otra facción que pide el reconocimiento de un nuevo centro de venta. Esta es una marcha pacífica, estábamos trayendo una carta para pedir la libertad de nuestro presidente Freddy Machicado, nuestro compañero Raúl Murías. Y nos han emboscado aquí y más encima nos están provocando que haya un enfrentamiento entre bolivianos. El conflicto de ADEPCOCA viene desde septiembre de 2021, cuando un grupo eligió a Alanes como dirigente de esta organización, quien luego recibió el reconocimiento del gobierno, con lo que este tomó posesión del mercado tradicional de Villa Fátima y tras fuertes enfrentamientos entre cocaleros fue expulsado y abrió el llamado mercado paralelo que el otro sector busca cerrar. Alanes dijo que se van a levantar desde cero luego de la destrucción de su establecimiento de venta. Amigos televidentes, hemos llegado al final de esta emisión informativa. Agradecerles como todas las noches por abrirnos las puertas de sus hogares. Los dejamos con el mejor programa deportivo del país, Fanático. Un abrazo grande y hasta mañana.